Una pregunta recurrente que me habéis hecho en varios directos es sobre los países más exóticos que he visitado, más alejados de ruta, menos conocidos, y la verdad que me parece muy interesante hablar sobre este tipo de países de los que pues no hay demasiada información en internet. Así que hoy en este vídeo voy a deciros cuáles creo que han sido los 10 países más exóticos que he visitado y cuál fue mi impresión sobre ellos. El primer destino exótico del que me gustaría hablaros no es realmente un país, es uno de estos territorios no reconocidos, y es la República Turca del Norte de Chipre. Esto es algo de lo que no se suele hablar mucho, pero Chipre, país de la Unión Europea, es un país dividido. De hecho, en Nicosia, su capital, pues es la única ciudad europea que continúa con un muro, está dividida en dos. Y la parte norte de Nicosia es la ciudad conocida como Lefkosa, la capital de esta pues, República Turca del Norte de Chipre. Es un territorio con reconocimiento limitado, de hecho solamente Turquía reconoce este país. Y bueno, me resultó bastante curioso visitar la isla de Chipre, en concreto su capital. Realmente pues la ciudad sigue dividida con un muro, hay tropas, tanto por un lado de las Naciones Unidas, tropas chipriotas, en el lado, vamos a decir, europeo, y policía y militares turcos en la parte pues, de este país. Bueno, no tuve ningún problema a la hora de cruzar de un lado a otro de la frontera, simplemente tuve que asegurarle a la policía de que no iba a salir de esta ciudad, porque es un país que bueno, ocupa prácticamente un tercio de la isla de Chipre, y si bien podemos cruzar y visitar la parte de Lefkosa, de la ciudad propiamente dicha, a la hora de viajar por el país, pues bueno, hay alguna restricción más. Y me resultó muy interesante el contraste, ¿no? La gran mezquita de Lefkosa en comparación con los templos ortodoxos griegos que hay en la parte chipriota de la isla. Y bueno, es un lugar muy interesante, realmente tenemos la sensación de que estamos en Oriente Medio, en Turquía, con los mercados, los bazares que vamos a encontrar ahí. Así que ya sabéis, si visitáis Chipre, pues además de disfrutar de sus playas, de sus monasterios, pues os recomiendo acercaros a Nicosia y visitar la parte norte de la ciudad. Otro país exótico que tuve la oportunidad de visitar, en este caso en Oriente Medio, fue Kuwait. Kuwait es un país del que se habla muy poco, es un país que en su día pues, fue conocido sobre todo por la guerra del Golfo, pero yo creo que actualmente pues poco o nada se sabe, ¿no? Se suele decir de este país. Cuando estuve viviendo en los Emiratos Árabes me propuse visitar todos los países de la zona, ya que era consciente pues, de que eran destinos que el día que volviera a vivir a Europa pues iba a tener bastante lejos y me iba a resultar muchísimo más caro ir. Así que pues bueno, aproveché para visitar Qatar, Bahrein, y uno de estos destinos que los que tuve la oportunidad de estar fue Kuwait. Realmente al llegar allí me di cuenta de que era el único turista. Apenas encontré extranjeros en la capital, en Kuwait City, más allá pues de sobre todo indios, pakistaníes, algunos filipinos también que van ahí a trabajar. Pero bueno, realmente pues a nivel turístico no encontré absolutamente a nadie. La ciudad tiene algunos monumentos interesantes, algunos rascacielos, algunas construcciones, pues así del estilo, ¿no? De las grandes ciudades ricas de Oriente Medio. Pero bueno, fue una visita de un día, no pasé demasiado tiempo, no me pareció un destino demasiado interesante, más allá del exotismo de estar en un país pues tan, vamos a decir entre comillas, desconocido, ¿no? Y en el que hay tan pocos extranjeros. Otro país que visité en esta zona y que en este caso me gustó mucho más fue Omán. En concreto visité su capital, Mascate o Muscat, y realmente creo que es una de mis ciudades favoritas de todo Oriente Medio. Realmente es una ciudad rica, pero que cuida muchísimo sus tradiciones. Yo diría que es la única capital de toda esta zona en la que no vamos a encontrar ni un solo rascacielos. Conservan pues construcciones bajas, es una ciudad pesquera, pasear por el paseo marítimo, ir a la lonja, pasear por los diferentes bazares. Es una ciudad que nos hace retroceder en el tiempo pues 200, 300 años, pero que a la vez pues cuenta con todas las comodidades. Ya digo, es una ciudad pues bastante rica y bastante próspera a nivel económico. Así que bueno, realmente creo que Omán es el país más interesante a nivel turístico en cuanto a su historia, paisajes, extensión. Así que si tenéis la oportunidad de visitar pues toda la península arábiga en general, no os perdáis Omán porque estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Otro país al que nunca pensé que fuera a ir y al final pues tuve la oportunidad de visitar es Irán. Irán es un país mucho más conocido, pero no por motivos turísticos, sino por bueno, motivos geopolíticos
y la verdad que ha sido uno de mis mejores viajes, Irán. Fue una grata sorpresa, llegué allí con muchos prejuicios, ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, tanto la ciudad de Esfahán como la capital, Teherán, que no suele ser un sitio muy recomendado a nivel turístico, normalmente la gente que va allí pues suele preferir otro tipo de ciudades, pero a mí personalmente pues también me gustó el visitar el Palacio de Golestán, el Gran Bazar, uno de los más grandes, más importantes del mundo, y lo que decir de la ciudad de Esfahán, ¿no? Una verdadera joya. En Irán me sentí muy bien. Sentí que es un país seguro, un país con buenos medios de transporte, que no se lo pone excesivamente difícil al viajero, es un país económico y ya digo, el que me sentí pues muy bien tratado y que también pues recomiendo visitar. Pasando al continente africano, uno de los destinos más exóticos que creo que he visitado es Guinea-Conakry. En Guinea-Conakry estuve en Conakry, la capital del país, una ciudad de pues, prácticamente 2 millones de habitantes, es una ciudad muy grande y en la que prácticamente no encontré ni un solo turista. Recuerdo que el principal atractivo de esta ciudad pues, es la Gran Mezquita, un templo impresionante, y también el Museo Nacional de Guinea, que recuerdo la curiosidad de bueno, llegar allí a través de un taxista local que conocí, y no había ni un solo visitante, había un guarda que pues tenía la llave, y si había algún extranjero, algún visitante que iba al museo, pues te abría la puerta y te dejaba pasar y tenías todo el museo para ti. Bueno, fue una experiencia bastante curiosa, y también pues vivir el día a día de una gran ciudad africana, ¿no? Pasear por los mercados, en muchos pues se sigue realizando el trueque, irme a la zona costera, ¿no? Ver, hay muchísimos pescadores que siguen utilizando medios artesanales, en fin, fue una experiencia pues muy enriquecedora y para mí fue pues muy interesante, ¿no? El visitar un país africano de estas características. Otro destino alejado de las rutas turísticas también en el continente africano que tuve la oportunidad de visitar fue Zimbabue, un país ubicado en el sur del continente. Y bueno, la verdad es que no tengo un gran recuerdo de su capital, de Harare. Es una ciudad que normalmente pues, se suele asociar a un destino inseguro. Yo el principal problema que tuve fue a la hora de encontrar efectivo. Estuve varias horas intentando encontrar dinero porque es que realmente no había. Es un país que tiene unos problemas económicos brutales, no dispone de efectivo. Y bueno, recuerdo intentar cambiar algo de dinero para poder pagar en algún restaurante, para poder pagar a los taxistas, etcétera. Y me tiré varias horas yendo de banco en banco, intentando encontrar alguno en el que me pudieran cambiar dólares por la moneda local. Y bueno, fue muy difícil. Al final tuve que recurrir a un banco situado a las afueras. Bueno, fue algo complicado. Lo que sí recuerdo con gran interés fue el safari que tuve la oportunidad de hacer allí. Recuerdo que conocí a un conductor local que me recomendó ir al lago Chivero. Está aproximadamente una hora y media al norte de Harare, de la capital, y fue una experiencia magnífica. Tuve la oportunidad de ver rinocerontes, cebras, en fin, bastantes animales. Y bueno, un país diferente, un país muy poco turístico y del que guardo pues un buen recuerdo, sobre todo por esta parte última del safari. Ya en Asia, otro país poco turístico que tuve la oportunidad de visitar en 2 ocasiones fue Bangladesh, en concreto su capital, Dhaka, y no guardo un buen recuerdo. Yo creo que Dhaka pues, es la ciudad con unas peores condiciones económicas que puedo visitar. Realmente llegas allí y desde que pones un pie en el aeropuerto pues te das cuenta de las dificultades que pasa la población. Yo realmente la pobreza que vi allí no la he visto en ningún país africano, por ejemplo. Recuerdo uno de los viajes que hice a Dhaka, fue además en época de monzón, en época de lluvia. Y bueno, pues ver a la gente prácticamente muchos descalzos que ni siquiera podían llevar unos zapatos, ¿no? Iban andando sobre charcos, una situación muy complicada. Recuerdo que el hotel donde estaba al lado de una estación de tren y ya lo comenté en un directo, lo que más me impresionó de este viaje fue ver cómo la gente pues intentaba escalar, ¿no? La valla que tenía la estación de tren para, en lugar de pagar un ticket, subirse directamente al techo del tren y así poder viajar entre ciudades. Fue algo que realmente me impactó. Y bueno, pues esta es la impresión que me llevé de Dhaka. Es un país que pues seguro que es interesante visitar a nivel histórico, a nivel cultural, pero que resulta, pues ya digo, muy impactante. Otro país que jamás pensé que tendría la oportunidad de visitar y que me encantó fue Nepal. Nepal es un país del que sí que había leído mucho, sí que había visto muchos documentales, programas de televisión y soñaba, ¿no? Con ir algún día a este país enclavado en el Himalaya, poder ver, aunque fuera de lejos, alguna cumbre de más de 8.000 metros, pasear por la ciudad de Katmandú y bueno, la verdad es que logré cumplir este sueño. Para mí fue una experiencia increíble. Desde que puse un pie en Katmandú realmente me sentía, ¿no? que estaba cumpliendo un sueño. Es una ciudad diferente.
Por una parte la zona, digamos, hinduista, templos como el de Pashupatinath, luego toda la zona de Butanath, el barrio tibetano de Katmandú, sin duda mi favorito, ver las estupas, los monjes tibetanos por allí, los monasterios. Bueno, es una ciudad increíble que todo el que ha ido le ha enganchado de alguna manera y fue un viaje increíble, ¿no? Nepal, un país al que me gustaría regresar algún día. Otro destino poco turístico que tuve la oportunidad de visitar fue Myanmar, la antigua Birmania. Es cierto que es un país que últimamente se ha puesto algo más de moda, sobre todo la zona norte, Bagan, pero también es un país que ha estado muchísimos años cerrado al turismo por diferentes problemas políticos, guerras civiles, etc. Y me pareció una experiencia increíble visitar Yangon, la antigua capital, la ciudad más importante del país, de alguna forma la capital económica. Y el principal recuerdo que tengo de esta ciudad es la pagoda de Suedagón, el templo principal. Realmente es impresionante. Os animo a que busquéis pues alguna foto, información sobre este templo. Nunca había visto tanto oro junto, monjes por allí, apenas turismo. Fue una ciudad súper interesante. También recuerdo pues algunos mercados de antigüedades, un tren que daba la vuelta a toda la ciudad y que los pocos turistas que había por allí pues solían coger para llevarse una perspectiva, ¿no? de la dimensión, del tamaño de esta ciudad. Recuerdo a la gente súper amable, muy hospitalaria, una gastronomía pues muy rica, ¿no? Como suele ser en el sudeste asiático, y guardo un buen recuerdo de Myanmar. Espero algún día pues tener la oportunidad de volver, de visitar el resto del país y especialmente pues regresar algún día a aquel templo, ¿no? La pagoda de Suedagón. Y por último, el último país exótico que me apetece comentaros, realmente no es un país, es un territorio un poco especial que es Macao. Macao tuve la oportunidad de ir cuando estuve visitando Hong Kong. Estos dos territorios, tanto Hong Kong como Macao, bueno, tienen un estatus muy particular dentro de China. Y bueno, pues ya que estaba en Hong Kong decidí tomar un barco, en aproximadamente una hora llegué a la ciudad de Macao. Y me parece un destino muy interesante porque hay un contraste brutal. Por una parte está la zona de los casinos. Macao es el único territorio chino en el que el juego está permitido, está legalizado, con lo cual es, por así decirlo, Las Vegas de China. Y pues bueno, hay algunos casinos, edificios enormes, de hoteles, en los que pues podemos ver a muchísima gente jugando las 24 horas del día. Pero por otra parte está la zona histórica de la ciudad. Macao fue una antigua colonia portuguesa y sigue pues manteniendo parte de este patrimonio. De hecho, uno de los productos gastronómicos más famosos de Macao son los famosos pasteles de nata, como los que podemos encontrar en Lisboa. Y bueno, ese contraste entre colonia portuguesa y casinos me pareció pues bastante curioso. Y realmente pues creo que es un destino exótico, ¿no? En Macao pues sí que ves más extranjeros, ves muchos portugueses que van allí pues, por el exotismo, ¿no? De visitar una de sus antiguas colonias, pero me parece que es un destino pues del que a lo mejor no se habla tanto y que si vais por toda esa zona pues también os recomiendo visitar. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado de interés, que hayáis podido aprender algo de algunos de los países que he estado comentando. Y ahora me interesa mucho saber vuestra opinión y vuestras experiencias. ¿Cuál es el destino más exótico que habéis visitado? ¿O cuál es ese país del que no se suele decir prácticamente nada, ese destino, entre comillas, desconocido, que por algún otro motivo os llama la atención y os gustaría visitar? Como siempre os leo muy atentamente en los comentarios y nada, daros las gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.